Hola, muy buenos días. En el día de hoy venimos a presentar la revisión acerca de infecciones transmitidas por artrópodos con énfasis en leishmaniasis y dengue, presentados por los practicantes de la sede IDIME Comuneros, Gelber Antonio Villanueva Perucho y quien las habla mi persona, Juan Diego Peña Niño. Bueno, abordando un poco el tema de la leishmaniasis, sabemos que esta es una enfermedad denominada leishmaniasis en un grupo de enfermedades que están atribuidas a un grupo de protozoos del género Leishmania, valga la redundancia. Esta enfermedad se caracteriza por presentar tres tipos u aspectos clínicos. La más conocida es la leishmaniasis de tipo cutánea, la segunda es la leishmaniasis de tipo mucocutánea y la tercera, que es la forma más grave de todas, es la leishmaniasis de tipo visceral. Bueno, esta infección se caracteriza por tener una antrozoonosis, que básicamente el hombre se infecta por la picadura de insectos, en este caso filótomos hembras, que están infectados del parásito. Estos se denominan como mastigotes, que en la parte del huésped se van a encontrar los macrófagos, se van a encontrar dentro de ellos, y en los vectores, como están viendo acá en la fotografía, se van a denominar como promastigotes, que estos van a tener una forma alargada y flagelos. Existen diferentes clases de parásitos, pero pues todos generalmente tienen una misma morfología o aspecto, pero se clasifica en diferentes especies. Las más conocidas son la Leishmania donovani, que esta afecta principalmente a las vísceras, Leishmania brasilensis, que esta puede afectar tanto la piel como las mucosas, y la Leishmania mexicana básicamente se especializa en la piel. Datos de la OMS nos notifican que cada año existen de 0,7 a 1 millón de casos, lo que genera básicamente alrededor de 20.000 a 30.000 muertes por año. Bueno, pasando un poco más a la respuesta humoral y el polimorfismo de genes, bueno, tenemos como primera instancia que el cuerpo humano, el huésped en este caso, el primer mecanismo de defensa es el sistema pues, de complemento, que esta va a ser la primera barrera. Sin embargo, acá en la fotografía vemos que este parásito tiene diferentes proteínas en la membrana, lo cual resaltamos la LPG, la GP63 y la GIPL. Estas se encuentran básicamente en la membrana del microorganismo y se encuentran muy relacionadas que la LPG y la GP63 tienen la facilidad de inhibir el sistema de complemento, lo cual va a evitar la lisis del parásito y en otras palabras, va a hacer que el sistema de complemento sea inservible. En la respuesta de la TH1 y la TH2, recordemos que esta es una respuesta mediada por células en la respuesta TH1 y una respuesta mediada por anticuerpos en la TH2. En este caso, la respuesta de TH2 hay presencia de la interleuquina 10 y la interleuquina 4. En estudios posteriores se han intervenido en que cuando hay un aumento mayor de la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E, existen unas formas graves de la leishmaniasis tipo tegumentarias. Y en otros estudios de la literatura nos aconsejan que cuando hay títulos altos de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M se encuentran muy asociados a glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo leishmaniasis. Eh, Pasando un poco a la parte de las interleuquinas del polimorfismo de genes, tenemos que la interleuquina 1 participa mucho en la proliferación de células expresando pues, citoquinas. La interleuquina 4 ayuda básicamente a la proliferación de células T de tipo CD4 y ayuda también a la proliferación de interleuquina 5 y 10. Otra interleuquina que llama mucho la atención es la interleuquina 8, que está muy relacionada con la respuesta inmune innata y ayuda más que todo a reclutar y activar los leucocitos de primera instancia que se encuentran más relacionados como los neutrófilos. Y la interleuquina 10, esta va a ser como la interleuquina que se va a dar de tipo negativa. Es decir, que esta va a disminuir negativamente los efectos proinflamatorios, que es el factor de fibrosis tumoral y el interferón gamma. Bueno, hablando un poquito de la coinfección entre la leishmaniasis y la malaria, sabemos que ambas enfermedades son de tipo parasitarias que se pueden encontrar en países tanto tropicales como subtropicales. En este gráfico encontramos diferentes tipos de coinfecciones. Si miramos en el color amarillo, podemos ver que hay un tipo de coinfección entre malaria y la leishmania visceral.
como por ejemplo países como Somalia, Tanzania, India. Ya si miramos el color rojo, que vemos que están los países como México, Salvador, Nicaragua, Ecuador, Perú y algunos de África, tenemos una coinfección entre la malaria y la leishmania cutánea. Y pues ya en color verde tenemos básicamente la forma clínica de la malaria y la presentación de la leishmania cutánea y la leishmania visceral en países como Colombia, Brasil, Bolivia, Etiopía, Ciudad del Sur y Camerún. Bueno, se estima que en el 2021 se han producido de 247.000 causas de malaria con 691 muertes. Los casos que se han reportado mayormente han sido pues, en Etiopía. De esos se han reportado 434 casos de leishmania visceral con una coinfección de la malaria que esto se les atribuye a un tipo de coinfección del 6,4%. En otros estudios por la misma zona, también cerca a Sudán, se ha notificado el 4,2%. Estos pacientes que tienen leishmaniasis visceral también han tenido una coinfección por malaria. En los territorios de PACOP, que también se encuentran en África, han tenido una coinfección entre el 19 al 20,8% de la malaria tipo visceral. Y también en estudios de metaanálisis que recorren todos diferentes datos, sugieren que en la parte de África existe una coinfección de leishmania y malaria entre 7 a un 18%. Y pues los países que se encuentran en blanco son datos que de pronto no generan una gran cantidad de información o que no han dado pues, informes de estas coinfecciones. Bueno, un dato que se me lo mencionaba, qué pena, es que los pacientes que tienen este tipo de infecciones se han relacionado mucho con pérdida de masa corporal, ictericia, aumento de ganglios linfáticos y en algunos casos tienen cuadros de anemia y trombocitopenia severa. Bueno, pasando un poco a la parte de las vacunas de tipo Leishmania, generalmente no existe una vacuna para esta enfermedad. Se trata básicamente con quimioterapias. Los mecanismos o los antipentavalentes de primera opción son los 5S y los de segunda línea son la anfotericina B, el isoniatina de pentadina, la miltefosina y la paramicina. Estos se usan ya en segunda instancia. Estos, digamos, no son como tan recomendados debido a que generan diversos efectos secundarios. En algunos han demostrado tener cáncer de colon y cáncer a nivel hepático. Bueno, para la parte de las vacunas, tenemos dos tipos de esquema. En la imagen A tenemos la respuesta inmunológica en la vacunación contra la Leishmania con el parásito vivo o pues atenuado. Entonces, primero se va a inyectar el parásito, luego el plomastigote se va a interaccionar con las células dendríticas y luego se va a presentar pues a las células T de los ganglios linfáticos. Y en media, pues va a ser una diferenciación entre células efectoras y otras células de memoria, que esta es básicamente la respuesta a la mayoría de vacunas que se han generado desde siglos atrás, que son las más efectivas. Y las vacunas que ya son con subunidades de tipo de material genético como ADN, ARN o unidades de los microorganismos está plasmada en la parte B, que tiene pues el mismo principio, insertar básicamente el material genético o el antígeno en superficie, luego se va a encontrar, este antígeno se va a encontrar con las células dendríticas, van a pues, presentar lo que es la interacción, se van a dar una interacción con las ganglios y estos luego se van a dispersar en las células efectoras u memorias. En esta tabla, pues como les comenté previamente, no existe una vacuna general para la leishmania, pero se han dado grandes avances frente a este problema de salud pública. Tenemos ya en esta parte de la fila las diferentes nombres de las vacunas que pues tienen su potencial. Algunos son promastigote, otros tienen proteínas de membrana, que básicamente es como el principio activo. Estos son pues los coayudantes y los mecanismos que la mayoría se relacionan mucho con la actividad de las células T. Otros son de tipo CD4, CD8, inmunidad. Y las que se encuentran mayormente en la fase 3
la fase clínica número 3 son la Leishbacin, la Leishmune y la Cain-Leish, que son como las que se encuentran más avanzadas frente pues, a este mecanismo de prevención. Bueno, como les mencioné previamente, la quimioterapia es el mecanismo, el tratamiento más acorde cuando una persona pues, tiene leishmaniasis, pero existen unas nuevas alternativas terapéuticas que son los péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos, a grandes rasgos, son unas pequeñas moléculas cargadas positivamente por residuos de aminoácidos, tienen capacidades anfipáticas, hidrofóbicas que logran pues, interactuar con la membrana de distintos microorganismos. Los péptidos antimicrobianos se han usado mucho en lo que es la resistencia pues, antibacteriana contra diferentes tratamientos. Los péptidos antimicrobianos tienen diferentes mecanismos por el cual actúan. En la literatura se han descrito de dos formas. Los mecanismos líticos que interactúan básicamente con la membrana del microorganismo generando pues un tipo de poros, lo cual hace lisis del microorganismo. Y el mecanismo no lítico es que esto tiene básicamente la opción de ingresar directamente dentro de la célula o la bacteria en este caso. Y pues en este caso pues van a ser parásitos y van a interactuar con el ADN, los ribosomas, el ARN y va a causar un daño a nivel interno. En esta tabla pues tenemos, digamos, los péptidos que han sido y se han relacionado mucho con estudios en base al tratamiento contra la leishmaniasis. Tenemos que la melitina tiene un porcentual activo contra la Leishmania donovani, que tiene una concentración inhibitoria menor a 1,5 microgramos. Otros péptidos como la ceroprina han disminuido el crecimiento de los promastigotes de la Leishmania panamense a un 57% a concentraciones de 100 micromolar. Otros como la cateciclina, que estos péptidos se han encontrado básicamente en los seres humanos, tienen la capacidad también de inhibir el 50% de los promastigotes y amastigotes de Leishmania donovani. Y pues los péptidos RINS, BAT28 y de BAN28 también fueron considerados como muy activos a nivel in vitro frente a los promastigotes de Leishmania mayor. Bueno, si pasamos un poquito más a la parte del panorama de la Leishmania en Colombia, tenemos que en el 2022 se notificaron alrededor de 2.156 casos de la leishmania cutánea. De estos, 30 casos era leishmania mucosa y 4 casos de leishmania visceral, que es la forma más grave. Generalmente las estadísticas nos muestran que existe una incidencia de 18,6 casos por cada 100.000 habitantes. Esto depende del departamento. En este mapa pues vemos que existen unos departamentos que tienen una mayor incidencia pues frente a los casos. Lo que es el departamento de Guaviare, Vaupés, Putumayo y Santander, tiene esto, notifica generalmente de 50 casos por cada 100 habitantes. En otros pues, departamentos con una menor incidencia reportan de 30 a 50 casos, como lo que es los departamentos de Guainía, de Bichada, Antioquia, Bolívar, y pues ya en una medida más controlada, de 10 a 30 casos, como el departamento de Nariño, Meta, Chocó, y pues ya los que están en color verde ya tienen casos muy reducidos, como es Cundinamarca, Boyacá, Córdoba y pues Cesar. Vale, en el caso anterior de esta leishmania, las lesiones se ubican generalmente en miembros superiores en un 46%, en un miembro inferior en 39%, en el rostro a un 18% y el tronco un 10%, que se le atribuye más que todo a la leishmania cutánea, que es la que más se conoce. Pasando a una parte un poquito ya más grave, la leishmania en la mucosa, acá pues la incidencia es mucho menor. Se tienen datos estadísticos de 0,26 casos por cada 100.000 habitantes. Y los que generan mayor riesgo son los departamentos de Guaviare y Vaupés, que estos superan más de 5 casos por cada 100.000 habitantes. Y esto afecta más que todo a las personas de área rural y personas entre 20 a 29 años. Y ya la lismania de tipo visceral se genera más que todo en los departamentos de Sucre, Tolima, Cesar y Bolívar, el cual tiene una triada que es de fiebre, hepatosplenomegalia y pancitopenia.
Estos básicamente generan como los mayores casos en Colombia de leishmania de tipo visceral. Listo, para empezar a hablar acerca de la fiebre del dengue, esta es causada por el virus dengue, que se clasifica dentro del género Flavivirus, el cual se transmite por mosquitos del género Aedes, principalmente de las especies Aegypti y Albopictus. Se han informado cuatro tipos diferentes de serotipos que son genéticamente distintos o diferentes y un quinto serotipo, el cual aún se encuentra en controversia. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito de las más prevalentes en el mundo. Afecta a casi 390 millones de personas cada año. Por eso se dice que la fiebre del dengue representa una alta carga para los sistemas de salud pública y ha tenido una amplia expansión debido a varios factores. Entre esos se encuentra el cambio climático, la deforestación, la urbanización descontrolada de ciertas poblaciones y la aparición de mosquitos que resultan resistentes a ciertos insecticidas como este tipo de Aegypti y Albopictus también. El dengue se caracteriza por un amplio espectro de manifestaciones clínicas que van desde una enfermedad febril aguda hasta un dengue grave. Y los eventos inmunopatológicos son una característica común dentro de las infecciones por los diferentes serotipos de dengue, con varios mecanismos como una respuesta inmune de tipo proinflamatoria hiperactiva, generada por una tormenta descontrolada de ciertas citoquinas con citoquinas proinflamatorias como el factor de crecimiento de estimulante de colonias y granulocitos y macrófagos. Y también ciertas interleuquinas como la interleuquina 10 y el interferón gamma. También se ha documentado que existe cierto mecanismo que conocemos como mimetismo molecular que involucra a ciertas proteínas del virus, en este caso las proteínas NS1 y la proteína E, las cuales activan anticuerpos de reacción cruzada contra las plaquetas y el endotelio y son las que terminan causando el dengue grave. Siguiente, por favor. Bueno, se han generado de diferentes desafíos para la formulación de esta vacuna. Uno de los problemas fue la generación de anticuerpos de reacción cruzada generados después de la exposición del primer contacto con un serotipo del dengue, porque estos se combinan con el segundo serotipo de dengue para crear unos ciertos de inmunocomplejos, los cuales terminan favoreciendo o generando el ingreso del virus a las células portadoras del receptor FC y provocando mayor cantidad de células infectadas por este virus. Uno de estos problemas radica en que parece que las vacunas que se han desarrollado a lo largo del tiempo tienen virus atenuados contra los que se muestra una capacidad para inducir anticuerpos, lo que resulta en una reactividad de tipo cruzada contra los diferentes serotipos y aumenta el riesgo de contraer para quienes se lo apliquen. Y también surgieron ciertas preocupaciones a lo largo del desarrollo de la vacuna. Dentro de estas, la estimulación de títulos muy elevados de anticuerpos de tipo neutralizante sobre aquellos que sensibilizaban a los individuos y mejoraban la infección del virus dengue. Actualmente tenemos dos tipos diferentes de vacunas ya aprobadas, ambas de tipo tetravalente, que conjugan los cuatro serotipos infectantes del virus dengue. En el diagrama presentamos los diferentes tipos de vacunas y la más reciente es Qdenga de Takeda, el laboratorio, aprobada por la Unión Europea. Siguiente, Juan. ¿Por qué se considera un problema de salud pública relevante? Porque el dengue constituye un problema, porque a pesar de esos esfuerzos por contenerlo y mitigar el impacto que producen los seres humanos, siguen los casos en aumento. Se calcula que más de 2.000 millones de personas en el mundo se encuentran en situación de riesgo y que la enfermedad produce una gran afectación de tipo social y una gran afección de tipo económico. Cerca de 500 millones de personas en las Américas estamos actualmente en riesgo de contraer el dengue y el número se ha visto incrementado en las últimas 4 décadas, según estudios, para determinar ciertos factores de riesgo. Algunos han determinado que dentro de estos factores se establece que la edad en ciertos grupos etarios entre poblaciones de 10 a 40 años
pueden ser susceptibles a contraer el virus y muchos autores coinciden que los niños son la población con más prevalencia y susceptibilidad a la infección. Algunos de estos factores de riesgo están asociados con directamente el cambio climático, a ciertas condiciones como las altas temperaturas, la falta de ciertas instalaciones para generar el diagnóstico de la infección viral y la tardanza también, que va directamente relacionada con la anterior, para generar sí, el diagnóstico. Y se ha establecido como ciertas comorbilidades, como son los pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen obesidad, pacientes que tienen ciertas cardiopatías tienen mayor probabilidad de desarrollar mortalidad en esta población generalmente infectada. Algo que me parecía interesante de todos estos estudios de factores de riesgo es que ponían el desconocimiento sobre el vector como uno de estos factores de riesgo principal. Es decir, la falta de la educación es uno de estos factores primordiales para contraer o diseminar el virus a toda la población en general, porque establecían una relación de significancia entre el bajo nivel educativo que tenían estas poblaciones y los métodos de prevención, los cuales fomentaban de alguna manera la posibilidad de infección. Siguiente, Juan. Pero ¿cómo está la situación en Colombia? Bueno, en Colombia los casos han venido en aumento. La ubicación geográfica por encontrarnos en un área tropical hace favorable la aparición del vector, la transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, en el año 2018 se notificaron 448.000 casos sospechosos de dengue, de los cuales 526 corresponden a dengue grave y 23.000 fueron dengue con signos de alarma. Esto es preocupante porque ocupamos el primer lugar en países de Sudamérica. Lo que vemos en la imagen son los indicadores de dengue por región en la semana o el boletín 32 epidemiológico de este mismo año, donde observamos cómo la región andina va a la cabeza en este número de casos confirmados de dengue y un poquito más atrás se encuentra la región Caribe y la región de Orinoquía. Se han reportado a la fecha 64.000 casos de dengue confirmados y 985 casos de dengue grave con notificación de 44 muertes relacionadas con dengue. Hay que recordar que este es el boletín número 32 y que debemos tener en cuenta que esto solamente abarca la parte de casos notificados y puede ser solamente la parte de la cabeza de la pirámide de la realidad de los casos reportados generalmente por esta infección. El mapa de Colombia asombrado con amarillo y rojo muestra la distribución de los vectores desde el 2017 al año 2023, este año. Aquí lo interesante es ver cómo el vector ya se encuentra presente en casi todas las regiones del país, incluso en algunas donde el clima no favorece su diseminación. Y aquí se comprueba esa hipótesis que teníamos al principio de cómo el cambio climático constituye un factor de riesgo de aparición de casos de infección por dengue. Y con respecto a la última imagen, la que se encuentra abajo, se muestra que la mejor manera de lograr esa disminución de casos se va a ver reflejada cuando el Estado y esas entidades territoriales organicen campañas de tipo educativa, esas acciones de promoción y prevención que hagan énfasis en la disminución de los casos ubicados en casi todas las regiones del país. Por eso se propone que los profesionales de salud, mientras esto sucede, si alguna vez sucede, tengamos en cuenta algunos parámetros como los signos de advertencia para el dengue, los cuales incluyen el dolor abdominal, por ejemplo, los vómitos persistentes, la acumulación de líquido, algunos pacientes presentan sangrado de mucosas, letargo, algunos de ellos hepatomegalia y aumento del hematocrito correspondiente con una disminución del recuento de plaquetas. Siguiente, Juan. Mucho hemos escuchado acerca de lo que genera el virus dengue grave con la extravasación de ciertos hemocomponentes a través del endotelio, que es potencialmente mortal porque genera el choque de dengue grave. Pero poco se habla sobre esas manifestaciones neurológicas de la infección por dengue, algunas de las cuales pueden llegar a ser mortales si no se tratan a tiempo, y donde dentro de esto se habla acerca de la importancia de investigarse en el diagnóstico diferencial de ciertas
patologías relacionadas con neuropatologías de inflamación en el cerebro. En estos pacientes puede ocurrir un ACV, un accidente cerebrovascular, y hemorragias de tipo cerebral después del dengue causado principalmente por una vasculitis cerebral. Las complicaciones del sistema nervioso central se han atribuido al trastorno causado por el dengue, que conduce a ciertos tipos de encefalopatías. Aunque inicialmente el dengue se consideraba como uno de esos virus que no era neurotrópico, la neuroinvasión se ha demostrado mediante ciertos estudios de tipo de laboratorio, entre ellos estudios de inmunohistoquímica en casos fatales de pacientes que sufrieron encefalopatías por dengue, así como también algunos estudios relacionados con reacción de cadena de la polimerasa, PCR, para detección del virus y pruebas de anticuerpos en muestras como el líquido cefalorraquídeo. La neuropatogénesis de esta infección generada por el dengue sigue siendo un poco conocido y se ha atribuido a ciertos factores como factores virales o propios del huésped, el cual favorezcan la infección. Siguiente, Juan. Se han generado nuevos esfuerzos a la fecha para el control de vectores. ¿Y cuáles son esas intervenciones que se están generando? Bueno, algunas de ellas son de tipo tradicional. De entre ellas se busca controlar los vectores que pueden, y pues, estos esfuerzos pueden llegar a tener mucho tiempo y ser de tipo insuficiente. Entre ellos, estos esfuerzos se encuentra el control químico de vectores, que es para mitigar esa cantidad de esa proliferación que estamos viendo, esa expansión de población de vectores, pero esto se está viendo limitado por la resistencia que están presentando a ciertos insecticidas. En respuesta a estos desafíos, se ha presentado varios métodos, entre ellos Wolbachia pipientis, una bacteria intracelular que se encuentra en aproximadamente el 60% de todos los insectos, pero que casualmente no se encuentra en los mosquitos de Aedes silvestre. De esta bacteria se han generado dos tipos diferentes de estrategias para mitigar la expansión de los vectores. La primera estrategia se ha estudiado para generar la supresión mediado por Wolbachia, en la que se logra una reducción de poblaciones silvestres, liberando continuamente ciertos machos que estén infectados al medio ambiente, y cuando los machos se aparean con estas hembras silvestres, los huevos que resultan de este apareamiento son inviables, por lo que estos se encuentran infectados. La segunda estrategia consiste en que se liberen de distintos mosquitos machos y hembras infectados con la bacteria ya de Wolbachia, y debido a que esto también se transmite por vía materna, los mosquitos que nacen estarán infectados desde el momento de su nacimiento, y se ha dicho que estas estrategias llegan a reducir casi el 80% de la población de los vectores potencialmente transmisores de esta infección. Y lo que se muestra en la gráfica mundial son varias proyecciones a futuro donde se muestra el aumento de ciertas condiciones a nivel mundial favorables para la transmisión del dengue en ciertos periodos de tiempo que comprenden del 2015 al 2020, del 2020 al 2050, y si Dios quiere que estamos vivos, del 2050 a 2080. Vamos a ver cómo estas condiciones a nivel mundial van a ser muy favorables para la expansión del vector y por consiguiente el aumento de casos. Por eso es una problemática que hay que colocarle mucha atención en términos de salud pública. Siguiente, Juan. Bueno, y para concluir, tenemos que la creación de las vacunas representó un desafío para la comunidad científica por las implicaciones inmunopatológicas que causaba el virus y su reacción cruzada. Además, también se han diseñado nuevas estrategias para reducir la población de los vectores transmisores, pues, de la enfermedad. De igual forma, sabemos que las enfermedades parasitarias a día de hoy es un problema de salud pública que genera miles de muertes año tras año sin un método de prevención. Y pues, como una nueva alternativa, los péptidos antimicrobianos son alternativas terapéuticas que presentan una alta eficacia frente a los estadios de la leishmania en dosis relativamente bajas frente a los tratamientos actuales. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.